Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestras clases de matemáticas y ahora este tema interesante de reducción de fracciones. ¿Y por qué es importante reducir fracciones? Bueno, en la práctica es muy interesante porque nos ayuda a que sea más simple el cálculo en operaciones con fracciones comunes. De tal forma que cuando entremos a analizar cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica, cómo se divide las fracciones comunes, entenderemos el porqué de saber reducir fracciones. Además de que en otros cálculos que ya veremos ya usando la práctica. Les recuerdo que es importante para el entendimiento de esta clase que recuerden la forma de dividir entre 2, entre 3 y entre 5. Bueno, las características para dividir entre 2, entre 3 y entre 5, que también son los números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Ya eso lo vimos en una clase anterior y hoy vamos a enseñarnos a hacer esas reducciones. Bueno, ya una vez que hablamos de esta parte y de lo necesario que es que sepan estas divisiones importantes, estas reglas que les mostré, pues iremos a nuestra visualización de fracciones. Y aquí está la primera. Ustedes pueden ver en la pantalla dos fracciones iguales. Por un lado vemos un entero que se partió en 10 pedazos. Vamos a señalarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y por el otro lado tenemos un entero igualito, que también se partió en 10 pedazos, y de los cuales nada más señalizamos 6, o señalamos 6. Entonces tenemos 6 señalados y 10 pedazos cortados. Entonces es una fracción propia, 6 décimos. Aquí está. Y el objetivo del día de hoy es encontrar fracciones equivalentes. Muy simple. ¿Cómo le vamos a hacer, profesor? Pues solo pon atención en el numerador y en el denominador. Es muy fácil. Fíjate que el 6 es un número par y que el 10 termina en 0. Y recuerda muy bien la regla para dividir entre 2. ¿Cuál es? Que termine en 0 o que termine en par. Y ahí estamos viendo que esos números terminan en par y en 0. Por lo tanto, puedes dividir entre 2. De tal forma que haríamos la división: 6 entre 2, 3. Y 10 entre 2, 5. Vamos a darle clic para ver si está en lo correcto. Y ahí está. Y justo la fracción equivalente es 3/5, que la puedes ver del lado derecho. ¿Te fijas cómo es exactamente igual? La misma sombra verde, pero aquí está partido en 5 y acá está partido en 10. Y esto, si le saco mitad a cada una de estas partes, nos daría una fracción igualita a esta. De tal forma que tenemos que reducir 6 décimos es dividir entre 2. 6 entre 2, 3. 10 entre 2, 5. O lo que es más fácil, cuando tengas que utilizar la regla del 2, sácale mitades. Mitad de 6, 3. Mitad de 10, 5. Listo. Esta fracción ya está reducida. ¿Te pareció fácil? Vamos a ver otro ejemplo. Uno más difícil. ¿Qué te parece uno que termine en 30? Y arriba le cambiamos a que termine en 15. O que sea 15. Obsérvalo bien. Mira los dibujos. Qué fácil está identificar esta fracción. ¿De qué fracción estamos hablando? Obsérvalo. Está iluminada la mitad de todas esas partes. Por lo tanto, esto seguramente se convertirá en un medio. De tal forma que en el examen te digo: reduce 15/30. ¿Cómo le vas a hacer? Lo primero que tienes que hacer es recordar
esa parte que te enseñé de las reglas. Y mira el 5 y mira el 0. Y podrás acordarte que todos los números que terminan en 5 y terminan en 0 se pueden dividir entre 5. De tal forma que puedo hacer fácilmente la fracción equivalente y reducirla. O sea, ¿cómo? Pues lo divido entre 5. Vamos a darle clic. Y ahí está. Observa. 15 entre 5, 3. 30 entre 5, 6. Qué fácil fue sacar esta reducción. ¿Te fijas? Y podemos observar la fracción de este lado que se partió en 6, precisamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de las cuales iluminé 3. Y la comparamos con la que se partió en 15, que está acá. La que se partió en 30, perdón, disculpen. Y que tomé 15. Y pueden observar que la parte verde es igualita a la parte verde que señala 3/6. Y así es como tenemos nosotros fracciones equivalentes y reducidas. ¿Cómo se reduce 15/30? De esta forma, y tenemos 3/6. Profesor, pero 3/6 todavía se puede dividir, yo lo estoy viendo. ¿Y cómo? Ah, sí, tienes razón. 3/6 se puede dividir de acuerdo a la regla del 3. ¿Y qué decía la regla para dividir números entre 3? Decía que si sumas sus cifras y el resultado es un múltiplo de 3, esto se puede dividir entre 3. De tal forma que arriba tenemos 3 y es múltiplo de 3. Abajo tenemos 6 y es múltiplo de 3. Entonces, 3 entre 3, 1. 6 entre 3, 2. Un 1 arriba y un 1 abajo me da un medio. Y ahí lo tienen, un medio. Vean cómo, ya no le hagan caso a esta parte. Esta de arriba ya no le hagan caso. Ahora vean cómo un medio fue igualito, es la misma parte. Ya les quedará más claro. Voy a usar otro ejemplo más. El último. ¿Les parece? Oh, no me sale. Aquí está. Ahí está, 20. Y aquí le vamos a poner... Ay, no me queda 50. Vean la fracción como ya se hizo muy pequeñitas sus partes. Porque está partido en 50 pedacitos. 50 pedacitos, de los cuales tomamos 20. ¿Cómo la vamos a reducir? Ayúdenme. Obsérvenla bien. Recuerden que esto puede ser examen. ¿Cómo reducir 20/50? Lo primero que tienen que observar es acordarse de las 3 reglas y ya observar que termina en 0 y termina en 0. Si los dos terminan en 0, tenemos dos opciones. La primera regla nos dice, si quieres dividir entre 2, tiene que terminar en 0. Y la otra regla que les enseñé, si quieres dividir entre 5, tiene que terminar en 0. De tal forma que puedo dividir entre 5 y termino. Vamos a hacerlo. Y ahí está. Obsérvalo. 20 entre 5, sí, 4. Y 50 entre 5, 10. La fracción equivalente es 4 décimos. Y vean aquí cómo está. Se partió en 10 y tomo 4 y es exactamente el mismo pedazo de la fracción original. Profesor, pero ahí todavía se puede reducir. Sí, 4 décimos todavía se puede reducir. ¿Y cómo le haría? Este es un par y este es un 0. Observen las reglas, son 3 reglas muy sencillas de diferenciar y de aprender. Si termina en par y termina en 0, estamos hablando de que se puede dividir entre 2. Y ya les había dicho que cuando se pueda dividir entre 2, solo saquen mitades. Mitad de 4, 2. Mitad de 10, 5. Vamos a comprobarlo. Y ahí está. Mitad de 4, 2. Y mitad de 10, 5. No le hagan caso a esta parte. Así que tenemos 2/5. ¿Se fijan?
cómo representa la misma cantidad y esta fue la fracción más pequeña que puedo obtener. 2/5. Ahora observen un trucote que les voy a decir en secreto. ¿Cómo me evito a veces hacer todo eso? A veces es muy simple. Si observas el 20 y observas el 50, te darás cuenta que los dos terminan en 0. Cuando suceda ese fenómeno, tú solamente quitas el 0 de arriba y quitas el 0 de abajo y te queda 2/5. Y es exactamente la fracción que obtuvimos. Solamente sucede cuando hay 0 arriba y 0 abajo. Puedes hacer ese truco. Apréndetelo, es un buen truco. Bueno, vamos a hacer otros ejemplos, chicos, pero ahora nos vamos a la pizarra. Aquí en la pizarra les voy a poner un ejemplo con una fracción más grandecita. Quiero que pongas mucha atención porque con esto terminamos. Y te voy a poner 125/500. Aquí está. Oiga, profesor, está muy grandota. Sí, pero no deja de ser fácil. Si tú la observas bien, te darás cuenta que termina en 5 y termina en 0. ¿Y eso qué quiere decir? Acuérdate las reglas. Que efectivamente, que se puede dividir entre 5. Muy bien, ¿cómo la vas a reducir? Pues muy fácil. Usamos la calculadora. Si tienes una capacidad más grande para hacer cálculos mentales, sería lo mejor, lo ideal. Pero si en este momento estás batallando, usa la calculadora, es válido. Poco a poco irás adquiriendo práctica. Y tenemos 125, que es el número de arriba. Obsérvenlo bien, 125 aquí está. Y lo divido entre, ¿qué número dijimos? Entre 5. El resultado es 25. Así que lo voy a colocar por aquí. Vamos a colocarlo, aquí está, 25. Ahora divido 500 entre 5. No tiene ni caso hacerlo en la calculadora, pero bueno, vamos a hacerlo. Ya todos sabemos que es, ¿cuánto? 500 entre 5. 500 entre 5, pues claro que son 100. Aquí está. Y ahí están 100. Vean cómo ya la fracción se hizo más pequeña, pero todavía no es la reducción total. ¿Y cómo sé que todavía se puede reducir? Porque sigue terminando en 5 y sigue terminando en 0. Quiere decir que todavía puedo utilizar el 5. Y ahora lo puedo dividir rápido. 25 entre 5 también es muy fácil. No tiene ni caso hacer en la calculadora, pero bueno, para que se les quede bien grabadito y para que vean que no estoy echando mentiras. 25 entre 5 me da 5. Así que lo voy a escribir ahí. Ya la fracción se hizo más pequeña. Y 100 entre 5 también es muy fácil división. 100 entre 5 y nos da 20. Listo, aquí está. 5/20. ¿Ok? Profesor, pero ya se acabó. Todavía se puede seguir reduciendo. La puedes seguir reduciendo. ¿Cómo lo sé? Porque termina en 5 y termina en 0. Quiere decir que puedo seguir utilizando el 5. Ahora sí, 5 entre 5 me da 1. Y 20 entre 5 me da 4. Fácil, aquí está. Esta es la fracción más pequeña que puedo obtener. 1/4. ¿Va? Miren, qué fácil quedó. Pero les tengo otro truco. Pero nada más para los chicos que pongan mucha atención. Apréndanselo. ¿Cómo puedo evitar a veces, y otra vez la palabra a veces, porque esto no es siempre, cómo puedo evitar hacer todo esto, profesor? De una manera rápida. Bueno, a veces, se los digo, dividan el número de abajo entre el número de arriba y rápido obtienen el resultado. Ejemplo, deje poner la calculadora aquí, la pongo en 0 y pongo el 500, que es el número de abajo. Les repito, este número de abajo, 500, y lo voy a dividir entre 125. Entre 125. Y miren lo que me va a dar. 4. Quiere decir que 125 es una cuarta parte de 500, por lo tanto es un cuarto. Y si yo eso lo hago rápido,
rápido me voy a dar cuenta que 125 quinientavos es un cuarto. Apréndete ese truco para que sea más fácil aprender matemáticas. Te voy a poner otro ejemplo. Y si no te aprendiste el truco, regresa al video y volverás a entenderlo. Ahora voy a poner otro. 21 treintavos. ¿Va? Ahí lo tienes. ¿Cómo lo reduzco? Chicos, el examen dice que tienes que reducir 21 treintavos, así que si no quieres reprobar tienes que reducirlo. ¿Cómo le haría? Profesor, ahí puedo utilizar la regla para dividir entre 3. ¡Oh, excelente! ¿Cómo es eso? Si yo sumo 2 más 1 me da 3. Es un múltiplo de 3. Y si yo sumo 3 más 0 me da 3. Es un múltiplo de 3. Por lo tanto, todo se resuelve con la tabla del 3. Aquí está. ¿Y cómo lo voy a hacer? Un número que multiplicado por 3 me dé 21. Búsquenlo aquí. Y aquí está el 7. Así que ponemos el 7. Vamos a poner el 7. Acá lo tenía ya guardadito. Aquí está el 7. Y ahora un número que multiplicado por 3 me dé 30. Uy, sencillísimo, el 10. Y ahora sí, ya tengo la fracción resultante. Esta ya no se puede reducir porque el número 7 es un número primo y va a ser muy difícil reducirlo. No es imposible. Ahí no podríamos reducirlo. Porque la tabla del 7 no se puede aplicar en el 10. 7 por 1 es 7, 7 por 2 14, ya se pasó. Espero vayan entendiendo esta parte. Ya se redujo. Si tienes duda, vuelve a pasar el vídeo, te lo digo. Vamos ahora al último ejemplo. Y espero que con esto ya quede muy claro. Ahí tienes la fracción. Y nuevamente te repito, en el examen viene reduce 10 24avos. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues con la primera regla, así es, termina en 0 y termina en par. No necesito repetírtelo, pero ya sabes que con el 2. Y cuando sepas que se puede con el 2, no te mortifiques. Es como si nada más le sacaras mitades. Mitad de 10, dime cuánto es mitad de 10. 5, así es, ahí está. Y mitad de 24, dime cuál es la mitad de 24. 12, ahí está, listo. Y esa es la fracción ya en reducción. No se puede hacer más, es irreducible. ¿Va? El resultado es 5 doceavos. Te recuerdo que cuando reduzcas tienes que usar el mismo número para dividir abajo y arriba. No puedes usar arriba uno y abajo otro. Que te quede muy claro. Ahora, chicos, es el momento de prepararse para el último vídeo, que es el que nos llevará directamente a adquirir el primer aprendizaje y hacerles un pequeño examen. Así que pongan todo su empeño en el vídeo que falta. Que tengan una bonita tarde y nos estamos viendo, chiquillos. Hasta luego.